Me gustaría volver a comentar que lo que se procura con este seminario es que podamos escucharnos, que podamos escuchar sobre todo entre los departamentos, la gente que está trabajando en diferentes temas y buscar la manera de colaborar entre todos, buscar las afinidades. En este caso, a nosotros nos interesa también conocer lo que nuestros jóvenes investigadores, los recién llegados, están trabajando en su diferente temática para pues buscar esa forma de interactuar todos. El día de hoy le toca a Robin, yo creo que mucha gente aquí lo conoce, al doctor Robin Campión, famoso por sus 10 nombres. Él obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Bruselas. Básicamente él ha venido trabajando en temas relacionados con la emisión de gases volcánicos. Particularmente trabaja en el aspecto de los sensores remotos la identificación, seguimiento, estudio remoto de los gases y particularmente en términos de conocer la actividad volcánica en función precisamente de las emisiones gaseosas. Él ha trabajado tanto desde arriba como desde abajo, es decir, desde el punto de vista de los satélites, tipo OMI, ASTER, y también desde tierra, trabajando fundamentalmente con DOAS y más recientemente desarrollando un multigas de su creación. Entonces, el día de hoy pues vamos a tener su participación como con esta charla de avances en vulcanología mediante mediciones de gases volcánicos y le dejamos la palabra a Robin. Gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Antes de empezar quisiera agradecer a todos los que colaboraron conmigo en estos últimos 5 años que estoy en México, en cosas en traerme a los volcanes mexicanos, en acompañarme en el campo, ayudarme a desarrollar los equipos y todo. Agradecimientos a Denis Legrand, a Noémie Taquet, a Hugo Delgado, a Yuri Tarán. Todos, sin ellos todo esto no hubiera sido posible, claro. Entonces, rápida, en esta charla primero voy a empezar a hablar un poco de gases volcánicos, de qué son, de por qué es importante estudiarlos. Luego voy a hablar un poco de métodos para medirlos, luego resultados que he obtenido durante estos últimos 5 años midiendo gases volcánicos y un poco de perspectivas de algunos proyectos que me gustaría llevar a cabo todavía. Entonces, los gases volcánicos existen porque el magma inicialmente contiene elementos volátiles disueltos. Estos elementos volátiles están listados allá. El hidrógeno. ¿Cómo funciona esta cosa? No. Bueno, ni modo. El hidrógeno, el carbono, el azufre, halógenos como el cloro, el fluoro, el bromo y el helio, el argo, algunos otros gases nobles. Estos elementos volátiles disueltos, al bajar la presión del magma, se disuelven y forman un mayor número de compuestos gaseosos que en el orden de abundancia está primero el vapor de agua, que siempre está entre 50 y 100% de los componentes presentes en los gases volcánicos. El dióxido de carbono, bastante importante también. El monóxido de carbono, mucho menos abundante y sobre todo presente en gases de alta temperatura. El azufre se divide entre el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
tetrafluoruro de silicio, que es muy poco abundante, pero interesante a medir también por espectrometría infrarroja. Y luego el ácido bromídrico, el monóxido de bromo, que es un compuesto secundario. Bueno, estos gases son importantes porque son realmente el motor de las erupciones volcánicas. Si el magma no contiene gas, no puede haber erupciones volcánicas. Son la condición sine qua non de que el magma haga erupciones. Porque al disminuir la presión del magma, los gases que inicialmente son disueltos forman burbujas. Y estas burbujas aumentan de manera considerable la densidad global del magma. Aquí es un ejemplo, esto es el volumen de un magma que contiene gases disueltos y esto sería el volumen del magma con gases completamente expendidos. Hay una aumentación de volumen de 2 órdenes de magnitud y esto permite al magma, conteniendo las burbujas, de flotar, de ser más ligero y flotar, y permite de subir hasta la superficie, como lo hace la espuma de esta buena cerveza. No es solo esto. Luego, siguiendo su expansión, la expresión de los gases termina con exceder la resistencia del magma y lo fragmenta. Y esta fragmentación hasta eyecta los fragmentos en la superficie. Y bueno, obviamente sin los gases no hubieran estos tipos de espectáculos. Obviamente las modalidades de la fragmentación, que es la modalidad de la erupción, depende de un montón de factores que no son los gases volcánicos, es decir, la reología del magma, la geometría, el tamaño del conducto, la velocidad de ascenso del magma, su estado de cristalización, la presión en la cámara, etc. Pero lo fundamental es que sin los gases no hubiera erupciones. También los gases volcánicos son importantes porque no solo en las erupciones los volcanes desgasifican, también emiten gases entre dos erupciones. Y estos gases emitidos entre dos erupciones transportan informaciones sobre el estado físico-químico del magma que se queda en profundidad. Como los gases tienen una mayor movilidad a la del magma, pues llegan a la superficie antes del magma y pueden llegar a la superficie sin que el magma llegue. Entonces, en ese sentido pueden ser considerados como mensajeros del magma, es decir, traen la información sobre el estado del magma, pero toca a nosotros entender esta información y entender cuáles son los procesos que influyen sobre el flujo y sobre la composición de los gases que los volcanes emiten. Y bueno, en esto se ha hecho mucha investigación ya mediante petrología experimental y también mediante estudios de inclusiones magmáticas. Y ahora se sabe que la composición de los gases emitidos por los volcanes depende del contexto geodinámico. En general, las zonas de subducción son más ricas en agua y halógenos, mientras que los magmas que están de origen de punto caliente o de origen mantélica son más ricos en carbono y azufre, con los rifts continentales más ricos en carbono. Luego, la composición depende también de la historia y de la composición del magma. Con los basaltos, los magmas más primitivos son más ricos en carbono y azufre, mientras que los magmas más diferenciados, andesitas, riolitas, etc., tienen más halógenos y más vapor de agua. Pueden haber variaciones de composiciones relacionadas a la geometría del conducto y muy importante para la interpretación de los datos de composición de gases, también la composición de los gases depende de a qué profundidad está residiente el magma que desgasifica. El flujo de gas va a depender de
del grado de apertura del sistema. Existen sistemas completamente cerrados que no dejan pasar ningún gas en la superficie. En México sería el ejemplo del Nevado de Toluca o de la Malinche. Y al otro largo del espectro existen volcanes con conductos completamente abiertos, por ejemplo lagos de lava, que tienen la superficie del magma que aflora en la superficie y deja emitir directamente los gases en la atmósfera. Pero entre estos dos extremos, todos los casos existen de completamente abiertos, medio cerrados y completamente cerrados. Y para los volcanes que están suficientemente abiertos como que para la tasa de emisión de gases refleje los procesos magmáticos, pues en estos volcanes el flujo, la tasa de emisión de gases va a depender de la tasa de magma que alimenta estos volcanes y también de la abundancia de volátiles en el magma inicial. Últimamente de estos procesos también está la importancia de los sistemas hidrotermales, es decir, que para los volcanes que no tienen conducto completamente abiertos, están entre la cámara magmática y la superficie, están varios kilómetros de rocas que muy seguido están saturadas de agua y muchos gases que el magma podría emitir desde la cámara magmática no llegan a la superficie porque se disuelven en estos sistemas hidrotermales, que son acuíferos calientes que existen en los volcanes. Y la composición de los gases que sí logran a la superficie es muy diferente, obviamente, de la composición que entra a la base del sistema hidrotermal, porque está muy empobrecida en los compuestos solubles, que son el dióxido de azufre, los ácidos de halógenos. Último punto importante que para los gases volcánicos es que de los gases volcánicos, todos los que están listados en rojos aquí son compuestos ácidos y muy reactivos. Es decir, que cuando estos gases vienen emitidos en la atmósfera, seguido van a tener un impacto sobre el ambiente, un impacto sobre la salud humana, por ejemplo, causando problemas respiratorios. Pueden causar lluvias ácidas que causa corrosión de las infraestructuras. Estos son ejemplos del volcán Turrialba, que en algunos meses, cuando el volcán empezó a emitir gases en la atmósfera, las lluvias ácidas corrosionaron las infraestructuras y mataron la selva de altura que tenía el volcán sobre varios kilómetros cuadrados. Y para las erupciones fuertes también está documentado que los gases volcánicos, cuando se transforman en aerosoles de ácido sulfúrico, afectan el clima global, a nivel global, y catalizan las reacciones de destrucción de ozono. Entonces, para estas tres razones que son el rol motor en las erupciones, el rol como mensajero del magma y el impacto ambiental, es muy importante medir los gases volcánicos. Y ahora vamos a ver un poco cómo se miden. Hay muchos métodos, aquí solo me voy a enfocar en los métodos que yo uso, que yo contribuí en desarrollar, que son mediciones con cámara ultravioleta, mediciones con satélites, uso en particular los satélites OMI y ASTER, y mediciones directas, entre otras técnicas, el multigas. Entonces, para las mediciones remotas de gases, hay dos condiciones para que un gas sea fácil de medir. Primero, tienen que interactuar con la radiación electromagnética, es decir, absorber o emitir luz en las regiones del espectro en donde la atmósfera es suficientemente transparente. Y
segunda condición es que tiene que estar relativamente poco concentrado en la atmósfera, sino si está muy abundante en la atmósfera, como es el caso del vapor de agua y del dióxido de carbono, la señal de origen volcánica que hay que medir es proporcionalmente muy pequeña comparado con la señal de toda la atmósfera. Los sensores remotos no miden concentraciones, esto es algo muy importante, miden concentraciones integradas a lo largo del camino de la luz. Y bueno, hay toda una variedad de unidades, lamentablemente cada subdisciplina usa las suyas y a veces es un poco confuso para convertir de una a la otra. Aquí está la tabla de conversión, si ustedes la necesitan. El primer método que le voy a presentar es el método de la cámara ultravioleta, que es un método para medir el dióxido de azufre en plumas volcánicas, usando dos cámaras que miden la radiación ultravioleta del cielo a dos longitudes de onda diferentes, 310 nanómetros, donde el dióxido de azufre absorbe, y 330 nanómetros, donde el dióxido de azufre no absorbe. Y haciendo el logaritmo del cociente de las dos imágenes y corrigiendo con la intensidad de las zonas donde no hay pluma, se puede calcular la absorbancia, que es proporcional a la densidad de columna del dióxido de azufre. Y mediante una calibración de los equipos se puede calcular esta densidad de columna del dióxido de azufre en la pluma. Y como son cámaras que toman imágenes en 2D, pues se obtiene la distribución en 2D del dióxido de azufre en la pluma. Y repitiendo, tomando imágenes cada 5 segundos, cada 10 segundos, se puede ver cómo esta distribución de gas evoluciona en el tiempo, cómo la pluma se desplaza, etcétera, etcétera. Entonces, la cámara UV, que es una invención inicialmente japonesa, desde el 2005 más o menos, tiene estas ventajas de medir en 2D, lo que reduce mucho la incertidumbre sobre la geometría de la pluma, y también permite una medición confiable y directa del viento, que es una incertidumbre, una fuente de error cuando se usa otros métodos que no miden directamente el viento cuando uno quiere medir flujos. Otra gran ventaja de la cámara UV es que se puede medir con muy alta frecuencia. Se puede medir hasta una medición por segundo los gases, y esto facilita mucho la comparación con otras mediciones geofísicas como mediciones sísmicas, mediciones acústicas, que al final todos estos señales en los volcanes activos son generados por los gases, pero con la cámara UV se abren las posibilidades de comparar directamente las señales que los gases generan al escaparse y la emisión de gases. Lamentablemente las cámaras también tienen desventajas, es decir, como solo tienen dos longitudes de ondas, las mediciones sufren de interferencia con los aerosoles, y las plumas que son opacas por tener mucha ceniza resultan muy subestimadas cuando uno quiere medirla. Y una desventaja inevitable que lamentablemente nos impide mucho el trabajo durante la temporada de lluvia es que estas mediciones necesitan visibilidad libre hasta el volcán. Yo empecé con las cámaras ultravioleta en el 2008 y mi contribución principal en este ámbito fue el desarrollo de una corrección para un efecto que se llama la dilución de la luz, que es una atenuación de la señal y una subestimación de las mediciones debido a la dispersión de fotones entre la pluma y la cámara. Están subestimadas porque fotones que no han pasado por la pluma vienen dispersos entre la pluma y la cámara y no traen la información de la absorción molecular del dióxido de azufre. Esto es una ilustración de la dilución de luz en la vida real.
nosotros como vivimos en la Ciudad de México conocemos todos este fenómeno, es que los objetos más alejados aparecen más borrosos, aparecen más claros, porque entre ellos y el tipo que tomó la foto, pues hay partículas, hay moléculas que dispersan la luz hasta el campo de visión en el campo de visión de la cámara. Este efecto ha sido cuantificado ya desde unos 15 años y se ha demostrado el fuerte impacto de este efecto sobre las mediciones de dióxido de azufre. Y lo peor es que mientras más corta la longitud de onda, más intenso la dispersión, porque la dispersión depende de la longitud de onda a la potencia -1 a -4. Entonces, mientras más corta la longitud de onda, más fuerte la dispersión. Entonces, la corrección que propuse es una modelación simple de la transferencia radioactiva. Aquí con el coeficiente K, que es el coeficiente de dispersión, que agrega tanto la dispersión de Mie como la dispersión de Rayleigh. Y no voy a entrar en los detalles porque no tengo mucho tiempo para esto, pero si esto es el campo de vista de la cámara, y esto es una imagen con este efecto de dilución de luz no corregida, después de aplicar la corrección, así ven como está con la misma escala de densidad de columna, se nota que la subestimación de las concentraciones, aquí es una distancia de 6 kilómetros, la subestimación es considerable, es un factor 2 a un factor 8, es muy importante corregir este efecto para las mediciones de cámara UV y también de todas otras mediciones espectroscópicas ultravioletas. Sí, publicamos esto en 2014. Ya ahora vamos a hablar un poco de satélites. Con esto empecé, con esto empecé con mi tesis de maestría, las mediciones de SO2 con el satélite Aster en el infrarrojo, que también necesita una modelación de la transferencia radiactiva, tomando en cuenta todas las componentes de la luz infrarroja que mide el satélite. Y una inversión del modelo que permite medir a partir de mediciones de luz infrarroja la cantidad de radiación absorbida por las plumas volcánicas y la cantidad de gas volcánica que se necesita para producir esta absorción. Aquí tienen la pluma más pequeña que he medido, del volcán Masaya en el 2005, y la pluma más fuerte que he medido con este satélite, que es en el Popo en el 2012. Aquí hay que destacar que en las mediciones infrarrojas muy importante es que la pluma sea más fría como posible comparado al suelo. Es el contraste térmico entre la temperatura del suelo y la temperatura de la pluma que determina qué tan detectables son las plumas en el infrarrojo. También trabajo con otro satélite que mide en el ultravioleta, que es el satélite OMI. Esto es la geometría de medición que usa OMI. OMI mide la radiación retrodispersa del Sol por la superficie y las varias capas de la atmósfera, incluidas las nubes meteorológicas. Y bueno, en OMI la ventaja es que las mediciones ya están hechas en tiempo real con el algoritmo Linear Fit de la NASA, lo que implica que la medición es más rápida, nada más se descargan los datos del sitio de la NASA donde están, y aquí el punto es de convertir las imágenes de OMI, que es una información de la distribución 2D del dióxido de azufre, en
la información que realmente interesa el vulcanólogo es el flujo de dióxido de azufre, la tasa de emisión de dióxido de azufre. Y para esto desarrollé un programa que define transectos en la pluma y que multiplica la concentración integrada de dióxido de azufre a lo largo de los transectos por la velocidad del viento para calcular un flujo de la misma manera que se hace con los instrumentos del suelo. Está publicado, entre otros, aquí. Tengo unos 6 años de datos no, 7 años de datos de OMI en el Popo, desde 2010 al 2018. Con variaciones muy importantes del flujo de CO2 a lo largo de estos periodos que se han podido relacionar con cambios de actividad en el volcán. No voy a hablar mucho de esto porque ya hablé de esto en otras ocasiones. Y último desarrollo instrumental que hice en los 2 últimos años es para desarrollar un equipo para medir la composición de los gases volcánicos. El modelo original fue de este analizador portátil de gas que se llama Multigas. Fue inventado también en Japón por Kasahaya y que se ha difundido mucho en el mundo desde los últimos 10 años. Los italianos han vendido tal vez cientos de multigas en el mundo, lo venden bastante caro. Y con el prototipo que realicé hace 2 años, pues solo costó $3.500 y también lo construí muy ligero para cargarlo en los volcanes sin tener que matarme y destruirme la espalda, ¿no? Entonces aquí está la bestia. Se ve muy casero, pero sí le garantizo que funciona bien. y sí, siempre con la idea de hacerlo barato y ligero, ¿no? Y así es como se usa en el campo. Se mide en tiempo real, a una frecuencia de 1 Hz, la concentración de varios compuestos. En amarillo el sulfuro de hidrógeno, en rojo el dióxido de azufre y en azul, turquesa, el dióxido de carbono. También se mide la humedad relativa que permite calcular la concentración en vapor de agua. Y por series de tiempo, con un paso de 1 Hertz. Y cuando uno hace la correlación entre 2 de estos compuestos medidos, se obtiene una recta de correlación cuyo coeficiente angular, cuya pendiente, es la relación entre los 2 compuestos en la fuente. Bueno, ya hablé suficientemente de metodologías. Uno es bien hacer desarrollo instrumental. Yo siento que paso demasiado tiempo en hacer desarrollo instrumental, pero es importante tener mediciones confiables con equipos que podemos controlar, que sabemos cómo funcionan y que podemos reparar si vienen a fallar. Por eso yo siempre estoy a favor de desarrollar nuestros propios equipos, mejor que comprar cosas hechas que cuando están fallando nos dejan sin posibilidad de reaccionar, sino mandarlo a reparar y bueno, esto tarda y cuesta. Bueno, entonces, de los resultados voy a hablar de 3 cosas. Primero de domos de lavas, de cómo desgasifican y de también cómo generan explosiones. Estas 2 son bastante relacionados y México es probablemente uno de los mejores países del mundo para realizar este tipo de investigaciones. Y
terminaré con algunos resultados sobre lagos de lava, ¿no? Empezamos con los domos de lava. Pues no sabía que iba a haber una gran mayoría de vulcanólogos en la audiencia. Entonces, los domos de lava son, ustedes lo saben, son estructuras con fuertes pendientes, edificadas por la extrusión de una lava tan viscosa, hasta casi sólida, que se acumula alrededor del conducto de la boca del conducto que la está extruyendo. Estas estructuras, por las fuertes pendientes que tienen, son muy propensas a colapsar, a fenómenos de inestabilidad de laderas. Y también cuando la lava llega a taponear el conducto, puede impedir la salida de los gases, fomentar la acumulación de los gases por debajo del domo y generar explosiones. Estos dos fenómenos, colapsos de domos y erupciones explosivas, son obviamente muy peligrosos. Y entonces es interesante estudiar cómo desgasifican los domos y por qué se pueden generar explosiones, cómo se generan las explosiones en los domos de lava. Otra característica destacable de los domos de lava es la ciclicidad, que afecta casi todos los domos de lava que se han estudiado con detalle. Aquí ven ciclos de inclinometría y ciclos de RSM, una actividad sísmica en el volcán Soufrière Hills en Montserrat. Aquí ven una sismicidad muy periódica de los sismos drumbeat que afectaron el domo en crecimiento en el Mont St. Helens en el 2004, desde el 2004 a 2009. También una cierta periodicidad en los episodios de desgasificación explosivos en el volcán Santiaguito. Ciclicidad en los domos de lava es algo que se ha observado en todos lados. Y interesantemente, estos mismos datasets de formación de actividad sísmica que muestran ciclicidad se han explicado con dos gran clases de modelos muy diferentes. Aquí, primera clase de modelos son los modelos de stick slip, de adherencia-relaxación, en que atribuyen la ciclicidad al movimiento incremental del magma adentro del conducto, que en la parte superior del conducto el magma ya está casi un sólido y las paredes del conducto ejercen una fuerza de fricción que impide la salida de magma. Se acumulan esfuerzo hasta que los esfuerzos superan las fuerzas de fricción y la columna de magma, que ya es sólida, se mueve así por incrementos hasta la superficie. En estos modelos, los gases tienen un rol puramente pasivo, nada más se aprovechan de las fallas que se generan cuando el magma sube por incremento a la superficie para escapar. Y estos modelos de stick slip han generado un montón de artículos en la literatura. Así, aquí solo pongo algunos ejemplos. Y por otro lado está una clase de modelos muy diferentes que atribuyen la ciclicidad en los domos a la presurización por parte de los gases volcánicos. Que el movimiento del magma implica una descompresión de la columna magmática. Esta descompresión favorece la generación de burbujas y la generación de burbujas favorece la cristalización. Entonces, que ella misma favorece la generación de burbujas, ¿no? Y entonces, el sistema se presuriza porque se exsuelven gases hasta que estos gases se puedan escapar
por las fracturas que están en el interfaz entre el conducto y el magma. Y así cuando se escapan los gases, se baja la presión y se puede empezar otro ciclo de acumulación de gases. Estos modelos también han generado un montón de artículos, y lo interesante es que las dos clases de modelos quieren explicar los mismos conjuntos de datos geofísicos. Entonces, para como arbitrar entre estos dos modelos, mediciones de gases pueden ser una muy buena solución, porque en la primera clase de modelos los gases solo tienen un papel exclusivamente pasivo, mientras que en esta segunda clase de modelo los gases tienen un rol motor, ¿no? También para la generación de las explosiones se han propuesto varios modelos conceptuales. La retroalimentación entre cristalización y desgasificación, de lo que le hablaba hace rato. El enfriamiento y la solidificación del domo, que impide la salida del gas, reduce la permeabilidad. También se ha propuesto que la deposición de sílice y otros minerales hidrotermales en los poros y en las fracturas del domo puede reducir dramáticamente su permeabilidad. Y también la compactación del domo también puede reducir su permeabilidad. La diferencia entre estos 4 procesos es que los 3 primeros procesos son procesos relativamente lentos. Un domo bueno, sobre todo estos dos, el segundo y el tercero, son procesos lentos. Un domo se enfría en un orden de magnitud de meses a años. También la deposición de sílice es un proceso lento, mientras que la compactación puede ser bastante rápido. Igualmente la retroalimentación entre cristalización y desgasificación se supone que es algo relativamente rápido. Hablando de cómo están desgasificando los domos volcánicos en México, pues ya aquí está un ejemplo de cómo desgasifica el Popo. Ven que los gases salen por pulsos. Aquí ven 2 pulsos, aquí otro pulso. El Popo es un volcán relativamente atípico en cuanto a su desgasificación, porque desgasifica muchísimo. Es uno de los 5 productores más fuertes de gases volcánicos. Y esto a pesar de tener un domo en su cráter la mayoría del tiempo, que se supone que debería impedir la salida de los gases. Entonces, en el Popo la desgasificación es continua y muy alta, pero se produce con pulsos, ¿no? Esto es como se ven estos pulsos en las series de tiempo que se realiza con mediciones de cámara ultravioleta. Cada pico de esta serie de tiempo está asociado a la emisión de un pulso de gas, pero entre 2 pulsos la emisión sigue muy alta, ¿no? 40 kilogramos por segundo es muy alto al nivel mundial, ¿no? Y esta periodicidad aparece mejor cuando uno hace la transformada de Fourier de esta serie de tiempo con un pico de intensidad de desgasificación para periodos aquí de 328 segundos. Pero así, esto es una tabla sintética de las mediciones que hice en el Popo. La mayoría del tiempo el periodo de los pulsos está entre 200 y 400 segundos, y es algo que se ha conservado durante los 5 años que hice mediciones en el Popo.
Interesantemente, los únicos días que tienen otro tipo de componente frecuencial en la señal de emisiones de gases son los días en que se generan explosiones. Entonces es potencialmente una manera de detectar periodos propensas a explosiones en el volcán Popocatépetl. Entonces sí, el Popocatépetl desgasifica de manera continua, pasiva, porque todos estos pulsos son muy pasivos, no tienen cenizas, no tienen explosiones. Pero todos sabemos que también el Popocatépetl genera explosiones con plumas de ceniza, fragmentos balísticos. Y también es interesante estudiar estas explosiones. Lamentablemente hay que estar midiendo cuando pasa la explosión, lo que se requiere estar mucho al campo y un poco de suerte para prender la cámara antes de que pase la explosión y no justo después, etc. Pero bueno, en estos 5 años que estoy en México ya me ha tocado medir como unas 20 explosiones. Entonces sí, ya tengo un poco de datos para poder hablar de cómo se generan las explosiones en el volcán Popocatépetl. Y interesantemente encontramos 2 tipos diferentes de explosiones en el volcán Popocatépetl. El tipo 1, que llamamos tipo 1, es un pico se caracteriza por un pico de gas, y obviamente ceniza también, pero que interrumpe la desgasificación normal del volcán. Aquí ven cómo está la desgasificación periódica pulsante del volcán, y luego la interrumpe una explosión que produce un pico bastante alto de dióxido de azufre. Aquí, esto es la curva que se midió, pero probablemente la curva real es la curva roja, pero cuando hay mucha ceniza, acuérdense que las mediciones están subestimadas, entonces no se puede saber con mucha exactitud cuál es la cantidad que se emitió durante esta explosión. Y este valor de 9.000 toneladas de hecho es 9.5 toneladas, me falta una coma aquí, o un kilo a la plaza al lugar del tonelada. Bueno, sí. Ahí el pico ocurre cuando toca un máximo de las fluctuaciones normales. ¿Eso ocurre siempre? ¿Perdón? Sí, el pico, la explosión ocurre en un máximo del periodo normal, del periodo, digamos, estándar. Sí, muy seguido. Eso siempre ocurre. Que está en fase con la pulsación, sí, muy seguido, sí. Bueno, entonces estos valores de 10.000 kilos o 10 toneladas están ligeramente subestimadas. Y hay un segundo tipo de explosión que llamamos tipo 2, que son explosiones que están anticipadas, precedidas por una rápida bajada del flujo y un periodo variable de emisiones muy bajas. Y luego de estas explosiones del tipo 2, los flujos regresan al valor normal alto que prevalía antes de la disminución. Sí, olvidé agregar que para el tipo 1, después de la explosión, también los niveles de CO2 regresan rápido a su nivel pre-explosivo. Entonces, estas explosiones, que generalmente son las más energéticas, las más fuertes, este padrón de disminución rápida de flujo y de permanencia en niveles bajos hasta la explosión
que recupera los valores altas, sugieren que estas explosiones están debidas a una obstrucción parcial del conducto, no completa, porque los valores preexplosivas siguen superiores a cero. Está cortada la... no sé. La anterior tenía escala. La otra fue cortada, está cortada por la diapositiva. Al ratito te lo digo. No, no, aquí es como media hora. Entonces, no sé, serían como no sé, unos 10 minutos. Sí. Para esta explosión, el periodo de flujo bajo fue de media hora. Sí, fue chiquita, sí. Aquí es un video de la erupción más fuerte que me ha tocado medir. Y para esta explosión, lamentablemente, cuando llegué, ya los flujos estaban bajos, entonces no pude capturar el periodo de disminución. No sé cuánto gas se había acumulado, ni por cuánto tiempo se había acumulado. Ups. Pero fue una erupción bastante fuerte. Bueno, ustedes ven cómo están antes los valores de entre 3 y 7 kilogramos por segundo, lo que es como 10 veces menos que lo que el popo emite habitualmente. Luego la explosión y luego se regresan los flujos a valores más altos de entre 15 y 20 kilogramos por segundo. Otra vez. Flujo bajo, flujo bajo, flujo bajo. Y luego viene la explosión, que la pluma es completamente opaca, no puedo saber cuánto SO2 hay en esta pluma, lamentablemente. Y luego regreso a valores muy altos. Eso es explosiones del tipo 2. Esta explosión lanzó fragmentos que alcanzaron una distancia de 500 metros del cráter. No es tampoco la explosión, la super explosión, pero hasta ahora es la más fuerte que me ha tocado medir. Entonces, proponemos un modelo sintético de conducto para explicar una desgasificación tan fuerte del volcán Popocatépetl, que está un domo muy fracturado, que es un cuerpo, se comporta como un cuerpo bastante permeable por las fracturas que tienen, que permiten a los gases que vienen de más profundo pasar a través del domo sin interactuar mucho con él en periodo normal. Por debajo del domo probablemente hay una zona donde el magma está ya muy cristalizado, pero todavía muy rico en vesículas que permiten a los gases de atravesar esta zona a través de una red de vesículas interconectadas. Y el mismo flujo de gas profundo mantiene las redes de vesículas interconectadas y las redes de fracturas abiertas para poder llegar a la superficie. Y estas redes de fracturas, redes de vesículas interconectadas, pues también sufren de la presión litostática, ¿no? que es del peso de las rocas, el peso del mismo domo, y proponemos que los pulsos de la desgasificación del volcán Popocatépetl son como oscilaciones de presiones debido a la oposición de la presión del gas que mantiene las fracturas abiertas y la presión litostática que intenta cerrarlas. Y cuando el flujo
profundo de gas viene a disminuir por un rato, pues todas estas fracturas abiertas y todas estas vesículas interconectadas ya no están soportadas. Y la presión hidrostática se encarga de compaccionar todo esto, lo que promueve la acumulación de gases por debajo del sistema, y estos gases acumulados son los que generan las explosiones del tipo 2. Vamos ahora a Colima, que es otro volcán mexicano que tiene la buena costumbre de producir domos, muchos domos, y domos muy voluminosos, más voluminosos que en el Popo en los últimos 10 años. Y en Colima me tocó hacer campañas, lamentablemente está bastante lejos, no puedo ir a cada rato a Colima, entonces hago campañas en función de la actividad para ver un poco todos los tipos de actividad. Y primero empezamos con las campañas que hice en periodos de actividad efusiva, que en estas campañas medía un flujo bastante constante y proporcional a la tasa de efusión. Los domos de Colima crecen hasta derramar del cráter y colapsarse en pequeñas o no tan pequeñas avalanches de bloques. Y cuando hay una tasa de crecimiento rápido, mido flujos altos. Cuando hay una tasa de crecimiento bajos, mido flujos bajos, pero siempre relativamente constante. Y en periodos de actividad explosiva, es un comportamiento muy diferente, con variaciones muy fuertes de flujos de CO2 asociadas a las explosiones. Cuando hay una explosión se mide un flujo alto, y luego de la explosión el flujo regresa más o menos rápido a valores muy bajas, y entre dos explosiones los valores son muy bajas. Este comportamiento es mucho más común, se ha observado en muchos otros volcanes del mundo, por ejemplo en Karimsky en Kamchatka, en Semeru en Indonesia. He medido en el volcán Santiaguito un comportamiento muy similar. Y bueno, si queremos ver en los datos de Colima de manera sintética, a lo largo del tiempo, en negro tenemos las fases efusivas y en rojo las fases explosivas. Interesantemente, el flujo de SO2 es más alto cuando en fase efusiva que en fase explosiva, el flujo promedio, ¿no? Porque obviamente los flujos instantáneos más altos que he medido fueron justo después de las explosiones, pero estos flujos asociados a explosiones solo se mantienen por algunos minutos, y entre dos explosiones, como el flujo es cero, el flujo promedio de las fases explosivas es más bajo que de las fases efusivas. Y lo que sobre todo diferencia las fases explosivas de las fases eruptivas es la variabilidad, que es mucho más alta para las fases explosivas. Ahora vamos a hablar un poquito de los lagos de lava. Los lagos de lava, bueno, como lo ven, son superficie de magma líquida, incandescente, hirviendo, que se mantienen estables, que permanecen estables por largos periodos de tiempo. Muchos autores los ven como la expresión en el aire libre de una cámara magmática, y importantemente los lagos de lava representan un peligro latente. Que todos los lagos de lava del mundo han terminado dando luego a erupciones efusivas por drenaje rápido, 5 minutos, del lago. Bueno, y finalmente un lago de lava es un espectáculo muy lindo, tan absorbente que se vuelve adictivo casi. Aquí reuní todos los lagos de lava para una foto de familia,
Está el Erebus en Antártica, el Ertali en Etiopía, el Ambrim en Vanuatu, el Kilauea a Hawái, en la isla de Hawái, Niragongo, que es el más grande del mundo en Congo. En Chile está el Villarrica, que es un lago de lava un poco intermitente. Está cerca de nosotros el Masaya, que se formó, bueno, reapareció a partir del 2015, y el Nyamulagira también en la República del Congo. Entonces, un problema que apareció rápidamente a los primeros vulcanólogos que estudiaron los lagos de lava es que la presencia de lava líquida a una temperatura superior a 1000 grados implica pérdidas de calor por radiaciones absolutamente tremendas, cientos o miles de megawatts, ¿no? Entonces la pregunta es cómo mantener el lago líquido a pesar de este desgaste tremendo de energía por periodos de tiempo de varios años o décadas, ¿no? Y el mecanismo de transferencia de energía que se ha propuesto y que ahora está casi unánimemente aceptado es la convección magmática adentro de un conducto, que es decir, un magma juvenil rico en gas es menos denso que un magma desgasificado y por lo tanto sube hasta la superficie por el gradiente de densidad hasta perder su gas en la superficie y regresar en las profundidades por su mayor densidad. El modelo inicial de Kazahaya 1994 ha sido refinado, ha sido probado con varias viscosidades, abundancia de volátiles, simulaciones analógicas y numéricas, pero siempre se queda una gran pregunta: ¿cuál es el destino del magma que regresa a profundidad? Si se forma acumulados, si se forma intrusiones de diques, es algo todavía que no se sabe con precisión. Yo empecé a trabajar en lagos de lava de manera un poco casual, fue una casualidad que estaba midiendo gases en un volcán de África Central, de República Democrática del Congo, el Nyamulagira, y noté que después de su última erupción efusiva, las erupciones las emisiones de SO2 del volcán no habían regresado a su nivel cero que caracterizaba el volcán, y sabía que este volcán había tenido un lago de lava en el inicio del siglo XX porque mi tatarabuela estaba allá cuando todavía era una colonia belga, el Congo. Entonces tengo como un vínculo sentimental con este volcán. Y este volcán, yo pensé cuando vi estos flujos que iba a ser la reformación de un lago de lava en este volcán. Y efectivamente, después de este pico de desgasificación alta que duró 2 años, empezaron a aparecer, siempre por imágenes de satélite, porque este volcán es muy difícil de acceso, es una zona de guerra civil muy violenta, etc. Pero muy después de este pico importante de desgasificación, empezaron a aparecer en las imágenes de satélites anomalías térmicas que indicaba la presencia de un cuerpo incandescente en profundidad. Y a partir de 2015 estas anomalías térmicas se volvieron más fuertes y permanentes, y solo después se mandaron vuelos de helicóptero de las Naciones Unidas donde se documentó que un lago de lava se había reformado en el cráter. Publicamos algunos artículos sobre esto y todavía hay cosas que hacer, pero me falta tiempo o estudiantes. Y luego me puse a investigar al nivel global las emisiones de dióxido de azufre y las emisiones
térmicas en colaboración con Diego Coppola de la Universidad de Torino. Y haciendo así, esto es para varios lagos de lava del mundo en varios años sucesivos, pude notar que aparentemente hay dos clases de lagos de lava, los que emiten mucho gas y relativamente poco calor, y los que emiten mucho calor pero relativamente poco gas. Si vemos cómo pasó con la formación de dos otros lagos de lava en los últimos 20 años, está aquí el lago de lava del Kilauea, que se reformó porque también es un volcán que tenía un lago de lava en el principio del siglo XX. Pues también empezó con un pico, un periodo de muy alta desgasificación aquí, y cuando disminuyó la desgasificación, disminuyó, pero no hasta llegar hasta su nivel pre-lago de lava, pues cuando empezó la disminución de la desgasificación, empezó la aparición de anomalías térmicas. Y igual para el lago de lava del Nyiragongo, también las anomalías térmicas siguieron un patrón inverso de las emisiones de dióxido de azufre. Entonces, esto sugiere 0 minuto. Bueno, un modelo común de formación de lago de lava, acumulación de magma y, importantemente, de una capa de espuma, de una capa de magma muy espumoso por debajo del techo de la cámara magmática. Luego todos estos lagos de lavas se formaron después de un episodio de inyección lateral de magma en el flanco del volcán, que permitió hacer bajar la presión en la cámara y generación de un cráter de colapso, del cual sale la desgasificación muy intensa. Y en esta etapa, que es realmente la formación del lago, la desgasificación está alimentada por un conducto muy estrecho y lleno de espuma magmática. Y una espuma magmática es un muy buen vector para transportar gases, pero es muy ineficiente para transportar calor, porque los gases tienen una capacidad calorífica baja. Y cuando empieza a acabarse esta capa de espuma, pues lo que alimenta la desgasificación es una espuma magmática, pero que contiene mucho más magma y mucho menos gas, y trae más gas y más calor y menos gas en la superficie. Las emisiones de calor aumentan, la desgasificación disminuye. Entonces, en este diagrama de flujo de CO2 versus flujo de calor, también hay una noción de tiempo adentro, que los lagos de lava jóvenes empiezan como emitiendo mucho gas y poco calor, y luego envejeciendo emiten más calor y menos gas. Bueno, lago de lava de Masaya no tengo tiempo, se formó hace 3 años, está a punto de hundirse tanto que ya no va a ser visible, entonces los que quieren verlo, aprovéchense, porque tal vez en el año próximo ya no estará. Ya no tengo tiempo. ¿Proyectos? Sí, proyectos, como Santa Claus. Quisiera montar mi multigas en un dron, porque hasta ahora lo he llevado en el volcán. Jorge, mi estudiante de licenciatura, estuvo conmigo cuando subimos en el Popo hasta encontrar la pluma, que afortunadamente está bastante cortés para, cuando hay viento, bajar hasta unos 4.200, 4.500 metros y ahorrarnos el riesgo y el cansancio de subir al cráter. Pero estas condiciones no se encuentran siempre, y solo de noche, ¿no? Porque en el día la convección térmica manda la pluma a alturas
inaccesible para nosotros. Entonces, sí, quisiera montar mi multigas en un dron. Identifiqué este modelo de dron muy potente, muy fuerte y de grado profesional, como apta a llegar a las alturas donde está la pluma habitualmente. Santa Claus 2, instalar una cámara con transmisión por señal de teléfono en la cumbre del Popo para observar cómo desgasifica el domo, cómo crece, cuándo crece, cuándo desgasifica, ver si se infla o si se desinfla antes de las explosiones. Es algo factible. Este teléfono tiene cámara térmica y además de la cámara visible. En la cumbre del Popo he podido comprobar que hay una excelente red, una excelente señal de telefonía celular. Transmitir cada 10 segundos una imagen de WhatsApp térmica del domo sería algo factible, gracias a Carlos Slim. Y bueno, ya me paro porque ya excedí mucho el tiempo. Lo siento de haber excedido y gracias por su atención.